Muy bien. Buenas noches a todos. Bien, creo que uno de los proyectos que teníamos pendiente por hacer era grabar y comentar, en todo caso, todo lo referente a un libro muy importante dentro de la Kabbalah. Este libro se llama Shamati. La historia de este Shamati es verdaderamente enigmática, porque como dice aquí la parte inicial, que la vamos a dejar como siempre como portada de estas grabaciones, de este libro. Shamati quiere decir en hebreo lo escuché. Y es todo el pensamiento que tiene el maestro Bala Sulam, o que tuvo el maestro Bala Sulam, en cierto momento, y lo plasmó en diversos artículos. Si no me equivoco, son cerca de 600 artículos. Entonces, es un libro, ahora es un libro, antes era un cuadernillo que pasó a manos de su hijo, el Rabash, y el Rabash, cuando muere, le pasa este cuadernillo al maestro Lightman, y ya los alumnos del maestro Lightman, junto con él, deciden publicarlo, deciden hacer un pequeño libro y publicarlo. Déjenme presumir un poco, yo lo he leído cerca de 2 veces, o quizás hasta 3 veces, y en cada artículo hay cosas muy profundas, depende del nivel que vayas alcanzando en el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah. Tiene una especie de, yo le llamo algo como mágico, aunque no es un mágico todo, ¿no? Pero por decirlo así, porque es un libro que en cada artículo habla sobre un tema que justamente el Bala Sulam pensaba en ese momento, entonces en ese momento lo desarrollaba. Y sus palabras obviamente son muy profundas, pero son muy completas y siempre hablan y revelan situaciones de acuerdo al nivel de cada estudiante al leerlo. En general, es obviamente un nivel muy profundo del que se habla en Kabbalah y del que el maestro nos muestra en este libro Shamati. Nosotros vamos a tratar de comentarlo, pero nuestro alcance generalmente es más corto que el alcance del maestro Bala Sulam. Y pues, aunque lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y lo releemos, siempre obtenemos una cosa nueva de revelación, como pasa en toda la sabiduría de la Kabbalah. Y así vamos completando nuestro proceso cada vez más profundamente, gota a gota o granito de arena por granito de arena, hasta que el alma del estudiante empieza a revelar cosas importantes a través de este libro. No es una lectura sencilla, siempre se requiere cierto nivel para empezar en este libro. De hecho, el comentario siempre del maestro Lightman es leer el Shamati, pero no leerlo para principiantes. Es muy complicado leerlo para principiantes. Sin embargo, empezar a leerlo es una cuestión ya de enfrentar el camino de la espiritualidad. Así que, salvo lo que digan allá arriba, pues nosotros podríamos empezar a leerlo. Si lo estamos leyendo y si lo empezamos a leer y todo sigue adelante, quiere decir que justamente estamos teniendo permiso para leer esto.
Bueno, vamos a leer la portada que dice, esto lo escribe el doctor Michael Lightman, dice, al no sentirse bien durante el Año Nuevo Judío, en septiembre de 1991, se está refiriendo al Rabash. El Rabash me llamó a su lado, en su lecho de enfermo, y me entregó un cuaderno de notas en cuya cubierta se podía leer solo una palabra, Shamati, que quiere decir lo escuché. Cuando me entregó el cuaderno, me dijo, tómalo y aprende de él. A la mañana siguiente, dice el maestro Lightman, mi maestro murió en mis brazos, dejándome a mí y a muchos de sus discípulos sin dirección en este mundo. Comprometido con el legado del Rabash por diseminar la sabiduría de la Kabbalah, dice el maestro, he publicado su cuaderno de notas, tal como fue escrito, preservando así el poder transformador del texto. Entre todos los libros que se han escrito sobre Kabbalah, Shamati es una composición única y determinante. Sí, y en verdad, lo que nos dice aquí el maestro Lightman es bastante cierto y sin exageración. Es un libro de una composición única y determinante. El proceso de ir asimilando el Shamati es un proceso gradual y es un proceso sistemático. Es decir, el artículo número 1 es justamente por donde comenzamos los estudiantes a desarrollar el camino de la espiritualidad. El artículo 1 y luego el artículo 2 y luego el artículo 3 tiene una sistematización de acuerdo al ritmo que debemos de llevar los estudiantes en el proceso de asimilar la sabiduría de la Kabbalah. Así que el artículo 1 no es el número 1 por arbitrariedad, tiene una función y es con un objetivo de seguir el sistema. Así que lo que vamos a ir leyendo es parte del sistema del aprendizaje y del discernimiento en el camino de la sabiduría en la Kabbalah, porque adelante, muy adelante, habremos de poner en práctica en nuestro interior el proceso que vamos a aprender aquí. Es evidente que bajo esta lectura vamos a empezar a recibir información sobre las reglas, las leyes, o como le dicen los sabios aquí en la Kabbalah, las misbot o los preceptos que tenemos que aprender y tenemos que clarificar cualquier estudiante de la Kabbalah antes de iniciar el segundo gran paso dentro de la sabiduría de la Kabbalah, que es poner en práctica en tu interior todo lo que venimos aprendiendo. Entonces, siendo esto, pues comenzamos con el número 1. Y así vamos a ir poco a poco, tratando de discernir todas estas lecciones o todos estos fragmentos que el Rab nos ha heredado. Bien, comenzamos. Número 1. No existe nadie más que él. Balasulam lo escucha en Parashat Yitro 1, que es el febrero 1 y del año 1944. Dice así:
Está escrito, no existe nadie más que Él. ¿Qué significa esto? Significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual el hombre ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, pues se debe a que el Creador así lo desea. Este modo de corrección, este modo de ver esta materialidad y de aplicarla en tu interior, y el maestro le llama corrección, este modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la mano derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza es considerado una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que desde un principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushá, de la santidad. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? ¿Con qué propósito? Continúa. Y el beneficio de estos rechazos consiste en que por medio de ellos, la persona o el estudiante recibe una necesidad y un deseo completo de que el Creador le ayude, puesto que ve que de otra manera estaría perdida. La persona no solo percibe que no progresa en su trabajo, sino que ve que retrocede, es decir, carece de la fuerza para observar la Torá y sus preceptos. Incluso en lo lishma, es decir, cuando trabajamos no en beneficio de él, sino en beneficio propio. Así pues, solo superando todos los obstáculos de manera genuina, por encima de la razón, pueden observarse la Torá y las Mitzvot que aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah. Pero, dice el maestro, la persona no siempre posee la fuerza necesaria para sobreponerse por encima de la razón. Por el contrario, se encuentra forzada a desviarse de la senda del Creador. Dios no lo quiera aún en lo lishma. Y aquel que siempre siente que lo fragmentado es mayor que el todo, es decir, que existen muchas más caídas que ascensos y que no ve un final a estos estados, cree que permanecerá para siempre al margen de la santidad, pues siente que es demasiado difícil para él observar la Torá en lo más mínimo, a menos que pueda trascender por encima de la razón. Pero no siempre somos capaces de conseguirlo. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice el Rab. Entonces, finalmente, determina que nadie puede ayudarle sino el mismo Creador. Esto lo lleva a realizar una sincera petición de corazón al Creador, para que le abra los ojos y el corazón y ciertamente le acerque más a la
eterna adhesión con Dios. Así pues, de esto se deduce que todos los rechazos que había experimentado provenían del Creador. Esto no significa que no se debía a que hubiera fallado o a que no tuviera la capacidad de sobreponerse a los obstáculos. En cambio, a aquellas personas que verdaderamente desean acercarse al Creador y que por tal motivo no andarán con pequeñeces, es decir, no permanecerán como niños ignorantes, les será brindada ayuda desde arriba, para que no puedan decir, oh, gracias a Dios tengo Torah en mis bot y acciones de bien. Por lo tanto, ¿qué más puedo necesitar? Porque créanme, necesitar significa rezar, orar, porque la necesidad hace más grande el deseo. Y sigo leyendo. Y solamente si una persona posee un deseo sincero, recibirá ayuda desde arriba. Y constantemente se le muestra cuán carente está en su estado presente. Esto significa que se le envían pensamientos y opiniones que están en oposición con el trabajo. Y esto tiene como finalidad hacerle ver que no está unida al Señor. Y en la medida que consigue sobreponerse, siempre acaba viendo que se encuentra más lejos de la santidad que los demás, quienes se sienten unidos al Creador. Pero el ser humano, por otra parte, siempre tiene quejas y reclamos y no consigue justificar el comportamiento del Creador. Y cómo el Creador se está comportando con respecto a él. No lo entiende. Y esto le provoca dolor. Porque, ¿por qué no está unificado con el Creador? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Finalmente, llega a sentir que no participa de la santidad. De ninguna manera. Aunque uno en ocasiones recibe un despertar desde arriba que le ayuda a revivir momentáneamente, enseguida vuelve a caer a lo más bajo. No obstante, esto es lo que lleva a descubrir que solo Dios puede ayudarle y acercarle. Entonces, el hombre siempre debe tratar de aferrarse al Creador. Esto significa, el aferrarse, que todos sus pensamientos deben orientarse hacia Él, hacia el Creador. Y que aún encontrándose en el peor estado, es decir, un estado del cual no pueda concebirse un mayor descenso, no debemos abandonar su dominio. Es decir, no debemos de dejar de aferrarnos, no debemos dejar que nuestros pensamientos se alejen de la orientación del Creador, de su dominio. Y, como dice el Bala Sulam, es decir, no debe concebir
que exista otra autoridad que le esté impidiendo entrar en la santidad y que sea capaz de causar beneficio o daño a alguno. Y esto significa que no debe de pensar que existe la fuerza de el otro lado, que los sabios le llaman citra agra, impidiéndole ejecutar buenas acciones y seguir la senda de Dios. En cambio, todo, absolutamente todo, es llevado a cabo por el Creador. El Baal Shem Tov, que era un cabalista muy renombrado, decía que aquel que sostiene la existencia de otra fuerza en el mundo es decir, estas fuerzas que dan las cáscaras o la clipón, pues se encuentra en un estado de servir a otros dioses. Entonces, no es necesariamente el pensamiento herético el responsable de la transgresión, no. Pero si él cree que existe alguna otra autoridad y fuerza aparte del Creador, de esta forma ya se está cometiendo una transgresión fuerte, un pecado que al cabo del tiempo te va a desviar. Más aún, aquel que sostiene que el hombre es dueño de su propia autoridad y que afirma que él mismo fue quien ayer no deseó seguir la senda del Creador, también está pecando de hereje. Esto se debe a que no cree que sea solo el Creador quien guía al mundo. Sin embargo, cuando comete un pecado, ciertamente, pues debe arrepentirse y lamentarse por haberlo cometido. Pero también aquí debemos colocar el dolor y la pena en el lugar que les corresponde. Es decir, ¿dónde encuentra la causa de ese pecado? Pues este es el punto del que se debe lamentar. Entonces, la persona debe arrepentirse y debe de repetir y decir, he cometido ese pecado porque el Creador me arrojó desde la santidad a un lugar de suciedad, a la letrina, al sitio de la mugre. Y en verdad esto significa que el Creador le dio un deseo y un anhelo para entretenerse y respirar en un lugar no adecuado, pestilente. Pero es el Creador quien está haciéndote esto. Y se podría afirmar, dice el Rab, como está escrito en los libros, que a veces uno llega encarnado en un cerdo. Claro, debemos interpretar esto, dice el Rab, entendiendo que uno recibe un deseo y anhelo de extraer vida de aquellas cosas que previamente había considerado meros desperdicios, pero ahora desea nutrirse por medio de ellos. Además, cuando uno siente que ha llegado a un estado de ascenso y está percibiendo buen sabor en el trabajo, debemos de tener cuidado en no decir, ah, caray, ahora me encuentro en un estado en el cual comprendo que vale la pena adorar al Creador. En cambio, debes saber que en ese momento ha sido favorecido por el Creador y por lo tanto, Él, el Creador, lo acercó más a sí mismo. Y no fue el estudiante o él
candidato a cabalista. Fue el Creador quien lo sacó. Entonces debe cuidarse de no abandonar el dominio de la santidad, afirmando que exista alguien más que está operando aparte del Creador. El Rab comenta, pero esto significa que el ser favorecido por el Creador, o lo contrario, no depende de la persona, sino solamente depende del Creador. Nosotros con nuestra mente externa, dice el Rab, no podemos comprender por qué razón el Creador no ha favorecido, nos lo ha favorecido ese periodo de ascenso en este momento y no después. Del mismo modo, cuando lamenta que el Creador no lo acerca a él, pues también debe de cuidar en qué sentido lamenta este distanciamiento respecto del Creador. Pues si lo hace pensando en su beneficio personal, entonces se estaría convirtiendo en un receptor para sí mismo, para su propio beneficio. Y aquí entra la clave de todo este asunto. El pensar que no hay nadie más aparte de él es la parte más importante de salirnos de nosotros mismos y beneficiar todo a favor del Creador. Todo lo ha hecho el Creador. Yo soy así porque el Creador así lo quería. Yo no soy así porque así el Creador lo quiere. Es decir, nulifico mi persona. Es parte de ese otorgamiento que estamos buscando. Pero ya hablaremos más al respecto de esto. Y entonces el maestro habla de que esta nulificación de la personalidad se habla de ello cuando se habla de la recepción para sí mismo. Entonces la recepción para sí mismo es un asunto que debemos trabajar profundamente para no alejarnos del Creador. Bien, ya platicaremos mucho más a fondo de esto en artículos posteriores. Bueno, dice, entonces se estaría convirtiendo en un receptor para sí mismo, para su propio beneficio. Y quien recibe está separado de él. En cambio, dice el Rab, deberían lamentar el exilio de la Shejina, de la divinidad, por el hecho de estar causándole aflicción a la divinidad. Cuando nosotros empezamos a recibir para nosotros mismos, aparte de estar alejándonos de las cualidades del Creador, estamos causándole aflicción a toda la criatura del universo. Y entonces el Rab sigue tomando este ejemplo. Podríamos tomar como ejemplo cuando algún pequeño órgano de la persona está dolorido, donde ciertamente el dolor es percibido básicamente en la mente y en el corazón. El corazón y la mente representan la totalidad del hombre. Y por supuesto, la sensación de un solo órgano no puede ser equivalente a toda la sensación de dolor en la persona, donde se siente la mayor parte del dolor. Así, el dolor que el hombre siente por estar alejado del Creador
ya que el hombre no es más que un órgano particular de la divina Shejinah. Porque esta es el alma de Israel, la divina Shejinah, el alma de todos, de toda la criatura en su totalidad. Por lo tanto, el dolor particular pues no se asemeja al grado de dolor general. Esto significa que existe aflicción en toda la Shejinah cuando los órganos son apartados de ella y no puede sustentarlos. Y esto se provoca porque particularmente cada individuo empieza a ser receptor para sí mismo. Sigo leyendo. Y podríamos decir, dice el Rab, que este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Cuando un hombre se lamenta, ¿qué es lo que dice la Shejinah? Oprobio a mi cabeza. Y si el hombre no vincula a sí mismo el pensar por estar alejado del Creador, se salva de caer en la trampa del deseo de recibir para sí mismo, que es considerado separación de la santidad. Lo mismo sucede cuando uno siente cierta cercanía con el estado de santidad. Es decir, cuando siente alegría por haber sido favorecido por el Creador. También entonces uno debe sostener que su gozo se debe principalmente a que ahora existe deleite arriba, a la sagrada Shejinah, al haber logrado acercar a ella ese órgano particular, en vez de haberlo tenido que alejar de su lado. Es decir, hasta en los momentos de ascenso, es el pensar y el percibir que esto es un favor de allá arriba para nosotros. Nosotros no hicimos nada. Sigo leyendo. Y uno obtiene alegría del hecho de ser recompensado con poder deleitar a la divinidad. Esto está en concordancia con el cálculo superior, que dice que cuando hay deleite para lo individual es solo una parte del deleite total. Y he aquí lo que les comentaba acá arriba. A través de esto, de estos pensamientos, de este cambio de actitud de no hay nadie más aparte de él, uno va perdiendo su individualidad. Y al ir perdiendo esa individualidad en este aspecto y en este periodo, en este camino, uno evita ser atrapado por el ego, por la citra agra, que es nada más ni nada menos que el deseo de recibir en beneficio propio. Pero como dice el maestro, el deseo de recibir también es necesario, pues de él está compuesto el hombre en su totalidad. Esto se debe a que cualquier cosa que existe en una persona, aparte del deseo de recibir, no pertenece a la criatura, sino que se le atribuye al Creador. Notemos cómo discierne y cómo nos lleva el maestro a que nosotros nulifiquemos por completo la individualidad, a que nosotros pensemos que todo es el Creador. Sigo leyendo. Esto se debe a que cualquier cosa que existe en una persona, aparte del deseo de recibir,
no pertenece a la criatura, sino que se le atribuye al Creador. Pero el deseo de recibir placer debe ser corregido, invirtiéndolo, transformándolo hacia el otorgamiento. Esto significa, dice el Rab, que el placer y el deleite que el deseo de recibir consigue deben corresponder con la intención de brindar deleite arriba cada vez que la criatura sienta placer, puesto que este es el propósito de la creación, beneficiar a sus creaciones. Y a esto se le llama el deleite de la Shejina arriba. Espérame, voy a volver a repetir este fragmento, porque aquí se significa todo nuestro trabajo en Kabbalah. Dice así, esto significa que el placer y el deleite que el deseo de recibir consigue deben corresponder con la intención de brindar deleite arriba. No estamos destruyendo el deseo de recibir. Estamos cambiando la intención al recibir desde para mi propio beneficio a la intención de brindar deleite arriba. Cada vez que la criatura, o cada vez que el estudiante, o cada vez que el hombre sienta placer. ¿Por qué? Este es el propósito de la creación. Beneficiar a sus creaciones. Y a esto se le llama el deleite de la Shejina arriba. Solamente que para cumplir el propósito de beneficiar, debemos aprender a recibir correctamente con la intención correcta. Y no con la costumbre de llenado y la vacuidad. Llenado y vacuidad, llenado y vacío. Bien, ya profundizamos más adelante con esto. Por esta razón, dice el Rab, uno debe hallar consejos sobre cómo causar deleite arriba. Y por cierto, si uno recibe placer, también arriba se va a sentir contento y satisfacción. Por eso, anhela estar siempre dentro del palacio del rey y ser capaz de jugar con los tesoros del rey. Y eso, por supuesto, provocará contento y satisfacción arriba. De esto se desprende que todo el anhelo debe estar orientado. Todo el anhelo, todo el deseo debe estar orientado única y exclusivamente hacia el Creador y hacia su deleite. Punto. Bien, este es el primerísimo artículo de Shamati. Para la próxima ocasión vamos a leer quizás el segundo y hasta el tercero porque no están tan largos como el primero. Y aquí se va a ir completando todo el proceso de sistematización de saber recibir para otorgar. Ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, aquí lo dejamos y les deseo buenas noches a todos. Gracias.